Buenas, Argentina por fin se trajo la tercera Copa del Mundo y el día de hoy lo vamos a celebrar repasando 78 curiosidades y estadísticas que nos dejó la Argentina campeona de Qatar 2022. Comenzamos mencionando que Lionel Messi se convirtió en el primer jugador argentino en competir en 5 mundiales distintos, siendo así la quinta persona en la historia en haber participado en 5 ediciones, y lo logró en el partido inaugural ante Arabia Saudita, donde Argentina perdió por primera vez ante una selección asiática en los mundiales, cortando de esta forma un invicto de 7 mundiales sin perder en los partidos inaugurales, siendo así la primera derrota de Argentina en el primer partido desde Italia en 1990, donde perdió ante Camerún, siendo de esta manera la cuarta vez que sucede que Argentina pierde al menos un partido en fase de grupo durante 2 mundiales consecutivos, habiendo ocurrido esto por última vez en el 90 y 94, y ya que mencionamos ese número, los goles que le marcó Arabia a Argentina fueron los números 94 y 95 que la albiceleste recibió en su historia en esta competencia. Luego la selección en el segundo partido, al derrotar a México, logró su 11ª victoria en el segundo partido en los mundiales, igualando así la misma cantidad de veces que ha ganado el primer partido. Y hablando de su rival, fue la cuarta vez que Argentina y México se enfrentaron en los mundiales y donde por cuarta vez Argentina derrotó a México, siendo esta la primera ocasión en la que el conjunto azteca no le pudo marcar un gol a la Argentina, quienes al no recibir un gol en este partido cortaron una racha de 6 partidos recibiendo al menos un gol durante los mundiales. Y ya que hablamos de goles, pues Messi primero se convirtió en este juego en solitario en el jugador que más partidos disputó con la selección en los mundiales, y con su gol igualó a Gabriel Batistuta como los jugadores que más goles han marcado en la fase de grupos para Argentina, siendo un total de 8 goles, y el que anotaría Enzo Fernández sería un gol histórico por 3 razones. Primero fue el gol 140 de Argentina en la historia de esta competencia, segundo fue el gol número 100 que recibió México en los mundiales, y por último Enzo Fernández se convirtió en el jugador 60 en anotar un gol para la selección argentina en la Copa del Mundo. Yéndonos ahora a hablar del tercer partido, pues Argentina derrotó 2-0 a Polonia al igual que en el 78, con lo que con este resultado la albiceleste se volvió a adelantar en la historia entre estas dos selecciones en los mundiales, y con esta victoria ante Polonia Argentina alcanzó los 150 puntos obtenidos en la tabla histórica de los mundiales, lo que la convirtió así en la cuarta selección en alcanzar dicha cantidad de puntos. Y además, con este triunfo ante Polonia, Argentina logró la cuarta victoria consecutiva en el partido final de fase de grupos, siendo en este tercer partido en los mundiales en donde hoy mantiene su mejor racha, llevando así 7 mundiales sin perder en la última jornada de la ronda de grupos, y donde con este partido ante Polonia Argentina se convirtió en la tercera selección que más partidos disputó en la historia de los mundiales, alcanzando los 84, rompiendo de esa forma el empate momentáneo con la selección de Italia. Y como datos generales de la fase de grupos de Argentina en este mundial, pues con las victorias consecutivas sobre México y Polonia, se convirtió la primera vez en que Argentina ganó 2 partidos seguidos con el mismo resultado en el marcador, siendo así a su vez la primera ocasión que Argentina obtiene durante 2 partidos consecutivos en los mundiales el mismo resultado, siendo un doble 2-0, y ya que mencionamos el 0, pues fue la cuarta vez que Argentina finalizó la fase de grupos teniendo 2 partidos sin recibir goles, y el haber logrado ganar este grupo C se volvió la segunda ocasión en que Argentina salió primero en el tercer grupo de los mundiales, y a su vez fue la octava vez, incluyendo el grupo de segunda ronda de Argentina 78, en la que el albiceleste quedó de primera en un grupo, siendo así la cuarta selección en ganar 8 grupos en la historia, igualando hacia Holanda, que aumentó su récord también en esta edición. Ahora vamos a hablar de los octavos de final, pero rápidamente hay que mencionar que Arabia Saudita en la fase de grupo fue la selección número 38 a la que Argentina se enfrentó en los mundiales, y Australia fue la número 39, y esta victoria ante Australia se convertirá en la sexta de Argentina en los octavos de final, volviéndola a la cuarta selección con más victorias en esta instancia, y el gol que anotó Messi para abrir el marcador en este partido fue el primer gol que Messi pudo anotar fuera de la fase de grupos, siendo el gol a su vez con el que logró romper el empate con Diego Maradona y superarlo en la tabla histórica de goleadores de la selección argentina en los mundiales.
Y ahora nos vamos con los cuartos de final, donde Argentina y Holanda se enfrentaron por sexta vez en los mundiales, siendo la segunda selección a la que más veces se ha enfrentado en esta competencia, en la que pese a que Argentina ha eliminado a Holanda en los últimos dos enfrentamientos mano a mano, pues lleva desde la final del 78, es decir 4 partidos, sin poder Argentina vencer a Holanda en los 90 o 120 minutos. Y con este empate 2-2 ante Holanda, Argentina igualó a España y Brasil como las selecciones que más empates consiguieron en los cuartos de final, aunque como Argentina obtuvo esos 3 empates del 86 en adelante, pues es la única selección que ha definido 3 veces el pase a semis desde el punto penal, teniendo así un marcador de 2 victorias y 1 derrota en esta instancia, y precisamente esta definición ante Holanda en cuartos fue la número 6 que ha tenido Argentina, quienes obtuvieron su quinta victoria en la tanda de penales en los mundiales, y precisamente esa definición desde el punto penal entre Holanda y Argentina fue la número 14 que hubo en la historia de los cuartos de final, durante los cuales en este partido Nahuel Molina se encargó de abrir el marcador para Argentina, con el que fue el gol 145 del albiceleste en la historia de los mundiales. Y ya que precisamente hablamos de goles, pues Messi con su gol ante Croacia en las semifinales rompió el empate temporal con Batistuta para así volverse el máximo goleador argentino en la historia de los mundiales, y en cuanto a Julián Álvarez con su doblete ante Croacia, se volvió el octavo jugador argentino en marcar 4 goles en una misma edición. A su vez fue el cuarto jugador que logró directamente hacerlo en su primer mundial, y además también fue el cuarto jugador argentino junto a Pauchelli y Stabile en el 30 y a Maradona en el 86 en convertir un doblete en una semifinal, instancia en la que Argentina con su victoria 3-0 sobre Croacia logró marcar la que fue la 10ª goleada del albiceleste en la historia de esta competencia y la que fue la 10ª goleada en la historia de las semifinales de los mundiales, y con ese 0 en su portería Argentina logró su partido número 30 en 88 encuentros, manteniendo la portería invicta en la historia de esta competencia. Y además, al no permitir que Croacia le anotara, Argentina se convertiría en la primera selección en no permitir goles en 3 semifinales, siendo un récord que un día después le igualaría a Francia, aunque no fue el único récord que instalaría Argentina al vencer a Croacia, porque al hacerlo Argentina se convertiría en la única selección invicta en las semifinales, sin contar a la vieja Checoslovaquia que tiene 2 encuentros, ni a España que apenas tiene un partido en esa instancia, habiendo así la selección argentina llegado a 5 semifinales y en todas, ya sea por victoria directa o penales, avanzó a la final. Y antes de ir a hablar de ella, con la victoria ante Croacia, Argentina en la tabla histórica de los mundiales sumó temporalmente 157 puntos, con los que superó a Italia y se posicionó en el tercer puesto, en el que se quedará hasta el próximo mundial, ya que con el empate en la final Argentina alcanzó los 158 puntos. Y entrando en lo que fue la final, pues Argentina se convirtió en la primera selección en ganar 3 mundiales desde 1970 hasta la actualidad, convirtiéndose en el cuarto país en haber alzado mínimamente 3 veces la Copa del Mundo, y esto sucedió en un empate ante Francia, el cual fue el número 17 de Argentina en la historia de esta competencia, lo que llevaría al albiceleste a definir un partido en los mundiales por 7ª vez desde el punto penal, siendo la primera ocasión en una final la que terminó ganando, dejando así un récord de 6 victorias y 1 derrota, y donde fue la segunda ocasión en la que la Argentina ganó en un mundial 2 definiciones desde el punto penal, habiendo ocurrido esto la primera vez en cuartos y semis de Italia 90. Y a pesar de que esta fue la primera vez que Argentina y Francia empataron en los mundiales, la victoria por penales técnicamente terminó dejando la historia en un 3-1 para el albiceleste, quienes llegaron a disputar así su sexta final, igualando el récord de Brasil e Italia, aunque Argentina logró emparejar su récord personal, habiendo así ganado por fin 3 finales, que es la cantidad de finales perdidas que tiene hasta el momento. Ya hablando de estas últimas, Argentina venía a perder 2 finales consecutivas en las que había utilizado la remera azul suplente, y este año volvieron, al igual que en el 78 y 86, a ponerse la titular, la albiceleste, para así consagrarse nuevamente en campeones. Y no es la única curiosidad en cuanto al color de la ropa que hay relacionada a Argentina y las finales, porque en las 2 que perdió en la historia moderna, el arquero de Alemania en el 90 utilizó una vestimenta negra, blanca y rosa,
y en el 2014 Neuer se vistió de verde, mientras que en el 78 el arquero holandés vistió con una camiseta amarilla, al igual que el de Alemania en el 86, y justamente fue el mismo color con el que Hugo Lloris atajó en la definición de Qatar 2022, donde Argentina triunfó. Y hablando de otra estadística infalible de Argentina en las finales, es que al igual que en el 78 y en el 86, convirtió 3 goles y al final de la noche, aunque fue por penales esta vez, terminó alzando la copa nuevamente. Y ahora vamos a hablar de Lionel Messi, que contra Francia disputó su partido número 26 en la historia de los mundiales, superando de esta forma a Lothar Matthäus y convirtiéndose en el jugador que más partidos jugó en la historia de esta competencia, y en su partido 26 anotó de penal su gol número 12, con el cual igualó el récord de Batistuta al marcar su cuarto gol de penal durante un partido en los mundiales, y el cual coincidentemente se convirtió en el gol número 150 que convirtió a Argentina en la Copa del Mundo. Luego Ángel Di María volvió a hacer historia al convertir el gol número 10 de Argentina en las finales, y aunque no ganó Argentina esta vez directamente por su gol, pues se convirtió en el único jugador argentino en marcar un gol para Argentina en 4 finales durante el siglo XXI, habiendo sido el primero en los Juegos Olímpicos del 2008, luego en la Copa América del 2021, también en la finalísima contra el campeón de Europa este año, y además este gol ante Francia, el cual convirtió a Di María en el cuarto jugador argentino en haber marcado en 3 mundiales distintos. Y por su parte, Lionel Messi durante esta edición se convirtió en el primer jugador argentino en marcar un gol en 4 mundiales distintos, siendo a su vez el quinto jugador en lograrlo en la historia de los mundiales, y donde en esta final se convirtió en el primer argentino en marcar un doblete en esta instancia, y con ese gol en los suplementarios anotó su gol número 13, llegando al cuarto puesto de los máximos goleadores de la historia, igualando hacia el francés Jules Fontaine. Y además Messi se convirtió en el único jugador en la historia en haber anotado un gol en la fase de grupos, en octavos, en cuartos, en semis y la final, volviéndose de esta forma en el máximo goleador argentino en un solo mundial, al haber llegado a las 7 anotaciones en Qatar 2022. Esta selección argentina se convirtió en la primera en ganar la Copa América y luego el mundial posterior, siendo la primera selección de América que lo hace, y a su vez se suma la Alemania del 74 y España del 2010 como las únicas 3 selecciones en ganar el trofeo continental y luego quedarse con el mundial. Y ya que acabamos de mencionar a la España del 2010, pues Argentina siguió los mismos pasos que la de los campeones del 2010, quienes llegaron invictos a Sudáfrica pero perdieron en el partido inaugural y luego se repusieron y se quedaron con la Copa del Mundo, siendo Argentina así la segunda selección en lograr esto, y no fue lo único en la que la Argentina se volvió la segunda, porque en el 2002 se realizó el primer mundial en Asia, siendo en Corea-Japón, en donde Brasil se llevó el trofeo, y esta segunda copa realizada en Asia se fue para la Argentina, siendo la segunda vez así que una Copa del Mundo se realiza en Asia y se va para Sudamérica. Con respecto a Ángel Di María y Lionel Messi, son los jugadores que más títulos han ganado con la selección argentina en la era moderna, alcanzando hacia los 4 títulos, siendo el primero la medalla de oro en Pekín 2008, luego la Copa América 2021, la finalísima de este año y la Copa del Mundo 2022, pero no son las únicas 2 personas, porque el Ratón Ayala, que conformó el cuerpo técnico de Argentina, además de ganar estos 3 últimos títulos, también tiene un cuarto título que es la medalla de oro de Atenas 2004. Y bueno, ahora hablando de los premios que se llevó la Argentina en este mundial, pues Lionel Messi se convirtió en el primer jugador en haber obtenido 2 veces el Balón de Oro de la Copa del Mundo. Por su parte, Enzo Fernández hizo historia al ser el primer argentino y el tercer sudamericano en ser elegido como el mejor jugador joven del torneo, lo cual cortó una hegemonía europea desde el 82, habiendo igualado hacia Teófilo Cubillas en el 78 y a un tal Pelé en el 58. Y por su parte, el Dibu Martínez se convirtió en el primer guante de oro que se lleva a la Argentina, y donde rápidamente, hablando de un detalle negativo, el segundo gol con el que Mbappé empató la final en los 90 minutos se convirtió en el gol número 100 que Argentina recibió en esta competencia, finalizando así Qatar 2022 con Argentina habiendo recibido 8 goles, siendo la quinta ocasión que ocurre esto, y entre las selecciones argentinas campeonas del mundo pues quedó como la más goleada, pues en el 78 solo se recibieron 4 goles y 5 en el 86, pero por su contraparte se convirtió en la segunda selección argentina más goleadora, o más bien en la tercera, porque igualó a la selección del 78 anotando 15 goles, aunque el récord máximo lo sigue teniendo la selección del 30 con 18 goles,
Y ya que mencionamos el 30 junto al 86, el Mundial del 2022 se convirtió en la tercera ocasión en la que Argentina anotó al menos un gol desde el primer partido de grupos hasta la final, y donde justamente al haber anotado 3 goles a Croacia en las semis y 3 a Francia en la final, se volvió la tercera ocasión que Argentina logró marcar en 2 partidos consecutivos al menos 3 goles, lo cual había sucedido en el último partido de grupos y en semis del 30 y el último partido de la segunda ronda de grupos y final del 78. Y a la vez el haber anotado al menos 2 goles desde el segundo partido de grupos con México hasta el de la final con Francia, se convirtió en la primera ocasión en la historia de los mundiales que la Argentina marcó durante 6 partidos consecutivos un mínimo de 2 goles. Y en este mundial solo 3 jugadores activos pudieron encontrar su revancha de la final 2014, siendo estos Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi, quien precisamente levantó la Copa del Mundo en el que fue su partido número 100 con la albiceleste, y con esta tercera consagración de Argentina, 26 nuevos jugadores se consagraron campeones del mundo, habiendo ahora así 69 jugadores en la historia de la Argentina que han logrado levantar esta copa, siendo la primera selección en la historia en tener a 26 jugadores consagrándose campeones en la misma edición, y precisamente de esos 26, 24 jugadores pudieron sumar al menos un minuto, mientras que Armani y Rulli no lo hicieron, y por ello se convirtieron en los campeones del mundo número 103 y 104 de la historia, que levantaron la copa sin haber jugado ni un minuto, igualando así lo que sucedió en el 78 con Bali, La Golpe, Galván, Killer y Pagnanini, y en el 86 con Pasarela, Almirón y Celada. Y para cerrar este video hay que hablar de Lionel Scaloni, que se convirtió en el entrenador número 21 en ganar un mundial, y lo hizo convirtiéndose en el quinto entrenador más joven en la historia de los mundiales, quedándose de esta forma en el medio de los técnicos argentinos que supieron levantar la Copa del Mundo, siendo casi 4 años más joven que el Dr. Bilardo y casi 4 años mayor que Menotti, y precisamente desde 1978 para acá, Scaloni se convirtió en el técnico más joven en haber ganado un mundial en los últimos 40 años. Y bueno, muchas gracias por haber visto hasta aquí el video. Si les gustó dejen su pulgar arriba y no se olviden de suscribirse al canal. Y ahora me despido, yo soy Porta Tomás y nos vemos en la próxima ocasión.